En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Y vamos allá con el consultorio, con este espacio en el que intentamos ayudarles para que construyan carteras de largo plazo, para que tomen decisiones, para que entiendan bien los gráficos, soporte, resistencias, dónde situar los stop loss. Franco Machiavelli es analista de mercados. Franco, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. Encantado de estar aquí contigo. Oye, lo primero, mercado español, IBEX 35, Eurostock 50. Niveles clave a vigilar en el cortito plazo. Bueno, parecía que perdíamos un nivel muy importante en el IBEX, ¿no, Susana? Sobre todo eran esos 12.150 aproximadamente, que era un poco la última directriz más relevante que estábamos viendo, pero parece que lo hemos recuperado ligeramente. Así que siempre y cuando no perdamos este nivel, pues de momento maravillosamente, puesto que toda la estructura previa en la cual nos veníamos moviendo, de momento sigue intacta y tal y como estamos viendo en pantalla, además con mecha por debajo de la directriz en este caso, y Eurostoxx un poquito más de lo mismo, 4.500 aproximadamente era un nivel muy importante que no debíamos perder, así que todo el castigo que hemos estado viendo últimamente, más allá de que ha castigado mucho más a Estados Unidos que a Europa, todo hay que decirlo, aunque Europa se ha visto lastrada, no hemos acabado de perder esos niveles tan importantes, coincidentes también con media móvil de 200, estamos hablando gráfico semanal para el Eurostoxx 50, así que 4.500, Eurostoxx 50 y para el IBEX 12.150, de no perder estos niveles, a priori podríamos estar ante incluso una recuperación, pero veremos cuáles serán los catalizadores que haya detrás, ¿no? Oye, con la caída de Louis Vuitton, ¿compramos o es mejor ni mirarlo? Bueno, ya se estaba hablando que venía con una debilidad estructural. Yo sigo pensando que es una compañía muy buena. O sea, cualquiera que entienda un poquito de fundamental puede poner como ejemplo a Louis Vuitton como una compañía excelente en términos de fundamentales. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que evidentemente el contexto actual lo puede lastrar un poquito más. Los resultados, por supuesto, que también lo han lastrado, obviamente. Y sí que es cierto que venía bastante vertical durante bastante tiempo. Ahora hemos estado en un rango de consolidación bastante importante en ese aspecto. Estamos hablando un poco de esos niveles de techo 864 euros y 540 aproximadamente. Viendo una rotura a la baja ahora, ¿es una mala compañía? En absoluto. ¿Nos va a ofrecer mejores precios? No me cabe duda. Por lo tanto, al final, este tipo de caídas para lo que sirven es para ajustar, por un lado, valoraciones si se arrastra por el mismo efecto y luego, por otro lado, también mejores niveles de precio. Creo que es una compañía muy, muy buena. En plena caída me lo tomaría con un poquito más de pausa, con un poquito más de calma, porque le puede quedar un poquito más, pero no quita de que sea una excelente compañía. A partir de ahí, cuando veamos patrones que la frenen un poquito, probablemente estemos ante una gran oportunidad, pero tal y como está ahora, al menos un poquito de pausa, aún siendo una excelente compañía. ¿Cómo ves la tecnología europea? Un ASML, un ST Microelectronics, un Infineon. Hoy están volando, pero parece que le están cogiendo carrerilla frente a la tecnología americana, ¿no? Podría llegar a ser, sobre todo ante tanto vaivén, ¿no? Y ahora donde digo Diego, y constantemente retraer cosas. O sea, estamos ante un punto ya, Susana, que los aranceles cuesta entenderlos ya, ¿eh? Al principio llevábamos muy bien el día a día, ahora te vas a dormir, o sea, digamos, vienes del fin de semana y dices, ¿qué ha pasado ahora? ¿Cómo que ahora sí, ahora no? Y esto golpea mucho con incertidumbre. Creo que lo has dicho muy bien, al final están saliendo menos perjudicadas, diría yo, que las americanas, pero sí que es cierto que ASML venía muy bien, era una de mis favoritas, lo sigue siendo. Sí que es cierto que esa pérdida ligera de los 623, que es el nivel de suelo que estamos viendo ahora mismo en pantalla, pues a lo mejor la penaliza un poquito más, pero siempre y cuando no perdamos último nivel de demanda, que es sobre todo ese nivel de 450. Le llamamos último nivel de demanda a un mínimo generador de un nuevo alto. Por lo tanto, esos niveles, entre justamente la zona actual, 610, 450, son muy buenos niveles en este caso de precio para ASML, porque también es una compañía extremadamente buena, que evidentemente sigue en el radar de muchos, ¿no? Voy a ir con los oyentes. 609 22 47 16, nota de audio. Muy buenos días, soy Carlos de Telmada, en provincia de Ciudad Real. Pregunto a la señorista si él entraría en Acerinos y una estrategia de entrada y salida de corto plazo. Vale, Acerinox. Soporte y resistencia. Gracias. Muy bien. Empezamos por Acerinox. Dime, ¿cómo lo ves? Bueno, pues miraríamos sobre todo, Susana, el nivel de 9,2, 9,25, que es el nivel que de hecho estamos viendo en pantalla. Este nivel lo aguanta muy bien. El oyente nos preguntaba por soporte de resistencia. Hablaríamos de 9,25, que es el nivel que estamos viendo en pantalla, y el nivel de techo de 11,4. Ese nivel de techo es muy relevante porque es una resistencia histórica, tal cual estamos viendo en pantalla, y diríamos dos
a partir de aquí dos niveles muy importantes que hay que vigilar. No solamente este nivel de suelo y este nivel de techo, sino al mismo tiempo también estaríamos hablando de cualquier cosa que cotice por debajo del mismo. Quiero decir, así como es un nivel muy importante, ese 9,2, el 8,1 es un nivel todavía más importante. ¿Por qué? Porque es cualquier nivel que se logre situar por debajo de los mínimos relevantes que ha marcado el precio recientemente. Por lo tanto, sería ese, entre comillas, stop de protección, 8,1, 9,2, más o menos niveles, cerca de niveles actuales estamos muy bien, nivel de referencia 11,4. Lo que sería muy bueno para el valor es cualquier rotura que esté por encima de estos niveles a partir de 12, con un incremento a poder ser de volumen que supere a la media. Esto sería una muy buena señal y nos estaría hablando de una fortaleza estructural, en este caso, que se ha visto un pelín perjudicada últimamente, claramente, y estaríamos rompiendo una resistencia además histórica, que siempre que la ha intentado romper no ha podido. Por eso decimos nivel de vigilar 11,4 en el caso de seguir viendo subidas. Muy bien, voy con Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Mire, yo ayer entré en el último minuto en Telefónica a 9,91. Yo no sé si he entrado bien o he entrado mal, porque con estos mandados a la baja no sé dónde está el mínimo de Repsol. Repsol o Telefónica, decir... ¿qué ha dicho? ¿Repsol o Telefónica? Perdón, Repsol. Vale. Pues le ayudamos. Gracias, muy amable, que tenga suerte, Antonio. Gracias. Repsol, ¿cómo lo ves? Bueno, sí que es cierto, Susana, que hemos perforado un nivel relativamente importante, justamente ese nivel que estaba más o menos ubicado en 10,05 euros por acción, era un soporte relativamente importante. No solamente eso, sino que pues debido un poco a todo el arrastre que hemos estado viendo en general, teníamos unos apoyos interesantes justamente en la zona que llegamos a comentar en su día, que era zona más o menos de 12 euros por acción en ese caso. El oyente, si no me equivoco, nos había comentado que había entrado en 9,91. Sí. A ver, estos niveles están por debajo de niveles de suelo, no quita de que podamos llegar a ver cualquier apoyo relevante en todo el área en general que estamos señalando en pantalla, porque son niveles intermedios de soporte y de resistencia. No obstante, toda la última estructura que estábamos trayendo, que era una estructura alcista plenamente, es la que se ha visto ligeramente deteriorada. Por lo tanto, tendríamos dos niveles, en este caso para vigilar, ambos son soportes intermedios. Si nos damos cuenta, en el pasado hemos visto mucho rebote en la zona que estamos señalando ahora, es justamente la zona ubicada en 7,3. Por lo tanto, lo más probable es que si no repunta de forma significativa, podamos llegar a ver pivotes, es decir, que el precio esté pivotando justamente entre 9,8 y 7,3, más o menos un poco lo que ocurrió en el pasado, ¿no? Por lo tanto, nos quedaríamos con estos dos niveles de relevancia. Si perdemos 7,3, evidentemente seríamos un poco más cautelosos todavía. Muy bien. Jacinto, buenos días. Sí. Hola, dígame. Buenos días. Dígame. Mire, yo quería saber qué hago con dos acciones que he comprado pues hace 8 días. Vale. Vamos a ver, Banco Bilbao Vizcaya, vale, y Airbus. Muy bien. Una la tengo con 2% y otra la tengo con 1,11. ¿Qué hago? ¿Las quito ya? ¿Las dejo? Pues le ayudamos. Gracias, que tenga suerte. Muy amable, adiós. BVA y Airbus, ¿mantiene o aguanta? Ok, pues vamos a echarle un vistazo. Bueno, tenemos BVA que ya veníamos hablando tú y yo, Susana, no sé si te acordarás, que todos los bancos venían muy verticales. Y decíamos, bueno, digamos, si vemos y acudimos, asistimos a cierto grado de corrección, pues creo que no será malo. Es lo que hemos estado viendo. Precisamente en algunos bancos, en este caso, estamos viendo BVA en pantalla, y pese a la gran corrección que ha tenido, que justamente desde máximos ha caído aproximadamente, pues se dice pronto, pero ha caído más de un 20%, lo cual es bastante, teniendo en cuenta la verticalidad previa, hemos aguantado niveles clave. Hemos aguantado ese nivel de 11 euros por acción, lo cual es mínimamente lo que se le podía pedir ante semejante grado de caída que estuvimos viendo previamente. Si nos damos cuenta, detenidamente vamos a observar que tenemos media móvil de 200 como nivel de suelo, lo cual a veces ofrece según qué tipo de, entre comillas, garantías. Por lo tanto, siempre y cuando VA no pierda estos niveles, por debajo de media móvil, por debajo del suelo tendencial gráfico diario, estamos hablando de que el nivel clave sería no perder 9,5 euros, porque ya con una caída del 25% y ya de hecho
mostrando signos de recuperación, sería muy importante tener ese semáforo y no perder este nivel en este caso, ¿no? Y si nos vamos en este caso a Airbus, pues también vamos a ver que tuvo un rebote muy bueno, que también creo que lo estuvimos comentando mucho en Intereconomía. Estábamos hablando justamente de ese nivel de suelo de 132 y a partir de ahí lograba subir bastante bien, todo hay que decirlo, más de un 40%, superando máximos previos, lo cual esto era francamente bueno y francamente positivo. Hemos visto una gran corrección, un gran drawdown desde entonces, más del 25% de caída, pero, entre comillas, buenas noticias, al menos del lado técnico, porque toda esa caída parece frenarse, vuelve a coincidir con el nivel de suelo de 134, 140, y además coincide también con media móvil. Por lo tanto, por concluir, cualquier cosa que esté por debajo de 120 nos haría ser más precavidos, pero de momento probablemente estemos viendo algo de soporte, algo de aguante en estos niveles tras una extensa caída, lo cual es francamente positivo en este caso para el valor. Muy bien, vamos con nota de audio. Hola, buenos días. Quería preguntar por dos valores americanos para intentar entrar a estos niveles. Uno es Nike y el otro es Intel. Y nada más, pues si lo ven, si ve el analista ahora adecuado entrar. Muchas gracias. Gracias. Nike e Intel para comprar. Bueno, como tengo justo Intel en pantalla, la comentamos y ahora comentamos Nike directamente, vino muy castigada. Probablemente hay una frase muy buena que definía a Intel, al menos hasta hace relativamente poco, que era básicamente que era la perdedora del grupo de las ganadoras, ¿no? Y esto la gente se pregunta, pues ¿qué ocurre? Etcétera, etcétera. A ver, en términos técnicos, lo ha venido haciendo mal, todo hay que decirlo, pero digo, no se encuentra en un nivel demasiado negativo, por así decirlo, pero sí que se encuentra en una zona de control muy relevante que deberíamos prestar atención a partir de ahora, porque, de hecho, mientras grandes de sus competidoras no paraban de subir, Intel quedó lateral y empezaba a caer. Llevamos con lateralidad casi un año de lateralidad y estamos hablando de esos soportes de $18 por acción y las resistencias de $25 por acción. Honestamente sería muy cauteloso con Intel a partir de ahora, porque si no vemos una mejora, no solamente estructural del sector, sino de la propia compañía en sí, cualquier cosa que esté por debajo del soporte de 18,6, véase $17 por acción, no creo que sea una buena señal a corto plazo. A partir de ahí, lo que deberíamos ver sería una rotura que estuviese por encima de los $26 por acción y a poder ser con un incremento de volumen sustancial, porque todo esto, Susana, sería algo entre comillas positivo, al ver que estamos justamente rebotando en un nivel de suelo tendencial en ese aspecto, ¿no? El otro valor se me ha olvidado, Susana. Era Nike e Intel. Nike, ahí está, Nike, correcto, vale. Muy castigada también, sobre todo con la parte de Vietnam, ¿no? Y los aranceles, en fin, luego un poco se ha retraído todo esto, etcétera, etcétera. A ver, es una compañía buena, es una compañía en que lo ha hecho bastante bien, pero es muy dependiente del ciclo y muy dependiente de la narrativa actual, todo hay que decirlo. ¿Cómo estamos ahora? Bueno, llegando a un nivel de suelo, en plena caída, todo hay que decirlo, ni siquiera ha frenado. Lo que está haciendo es caer menos. Para asegurarnos de un freno importante, deberíamos ver algo similar a lo que estamos viendo en Intel, ¿no? Es decir, que al menos haga una pausa, que lateralice, etcétera, etcétera. Por concluir, simplemente, canal bajista de libro, de manual en este caso en Intel, deberíamos ser optimistas si vemos algo de freno, algo de base, algo de pausa en este tipo de niveles y a partir de ahí replantearnos una rotura de la misma base imaginaria que hipotética que estoy marcando en pantalla para ser un poquito más optimistas. No obstante, el que quiera tomar algo de riesgo desde niveles actuales, estamos en un nivel de suelo, ha venido muy muy castigada, lo cual puede llegar a representar una oportunidad, pero cualquier cosa que esté por debajo de 42 seríamos todavía más precavidos, aún sabiendo que de momento no ha hecho base y eso es una característica fundamental de un valor cuando está cayendo tanto, ¿no? 16 minutos, llegamos a las 10 de la mañana. Esto es Capital Intereconomía. José, buenos días. Buenos días. Aquí un seguidor de YouTube. Me encanta. Dígame. Mire, a ver qué le parece, que le ganó bastante y además me dejó acciones. Vender Telefónica y comprar Nike y NC. Vale. Nike. Están a 55. A ver, vender Telefónica y comprar. ¿Me explico bien de esta extranjera? Sí, Nike, ¿no? Bueno, a seguir bien, ¿eh? Muy bien, gracias. ¿Qué te parece la operación? ¿Harías el cambio? El tema, Susana, es que yo no sé si el oyente ha dicho Nike o Nice, que es otra americana. No, yo creo que ha dicho Nike. Pero, o sea, no sé, Nike, vale, todo puede ser posible, ¿eh? Yo ya...
Vale, sin problema, hacemos un poquito la comparativa. A ver, por ponerlo al menos en dos gráficos y rematamos el análisis en uno solo, ¿no? A ver, considerando todo esto, venimos de comentar Nike, así que creo que no hace falta comentar mucho al respecto. Y en el caso de Telefónica, pues honestamente, Susana, no lo viene haciendo del todo mal, lo tenemos en el gráfico de la izquierda, lo viene haciendo... Dentro de lo que cabe bien, ha tenido un drawdown importante y la zona de control clásica y básica, en este caso, digamos, para Telefónica, sería ese nivel de 3,8 o 3,75 euros por acción. Estamos ante un nivel de suelo semanal importante. Es una triple confluencia. Nivel de suelo diagonal, nivel de suelo horizontal, que es el que marcamos en gris, y nivel de media móvil. Así que cualquier cosa que esté por debajo de eso, seríamos más cautelosos. No obstante, viene de corregir más de un 15% y parece estar haciendo algo de suelo justamente en el nivel actual. Lo que le pediríamos en este caso a Telefónica es una rotura de ese nivel de resistencia relevante ubicado en 4,46. Si rompemos esto con volumen, honestamente estaríamos ante una continuación de la última secuencia de máximos y de mínimos que son crecientes en este caso. Y Nike, creo que todo hay que decirlo, esperaríamos una base, aún así el nivel de suelo puede llegar a ser interesante, pero viene de caer bastante y tendríamos que ser un poquito más prudentes para no coger ese cuchillo en el medio de la caída, ¿no? Mira, me dicen que es Nice, que me he equivocado yo, que me he lanzado en la piscina muy rápido. Sin ¿Por problema, qué es sin Nice? problema. ¿A qué se dedica Nice? Pues te lo digo ya mismo, Susana, que lo tengo justamente por aquí. Servicios tecnológicos, vale. Tecnología de la información. Vale, muy bien. Bueno, a ver, teniendo un poco en cuenta todo lo que hemos estado viendo a nivel sectorial, y también viene de caer bastante, deberíamos mirar también probablemente un pelín los fundamentales para ver un poco bien cómo se está comportando más allá del técnico, pero por dar una simple foto rápidamente en términos técnicos, viene también de un proceso de corrección, esto es bastante evidente, tal cual estamos viendo en pantalla. No obstante, la corrección es dentro de lo que cabe de medio plazo, viene desde el año 2021 cayendo bastante, pero cuando observamos a largo plazo vemos apoyos en media móvil, digamos, de 200 sesiones a nivel mensual, y esto a lo mejor puede llegar a ser interesante, pero a corto plazo lo que seguimos viendo son correcciones. Es una caída estructural que de momento no ha cambiado, pese a que pueda estar llegando, en este caso, a niveles de suelo. Así que lo tendría un poquito quizá en el radar, pero esperaría algo de freno, algo de base y empezar a ver giros de estructura. Una foto distinta, en este caso Telefónica, porque también obviamente son compañías de continentes distintos, de sectores distintos y de industrias distintas en este caso, ¿no? Vale, voy con nota de audio, tenemos otra más, vamos. Hola, buenos días. ¿Qué le parecería al analista una entrada de Walter Kluber y alguna sugerencia me pudiera dar en Bolsa Americana para comprar? Muchas gracias, buenos días. Oye, voy a empezar por esta última, sugerencias en Bolsa Americana. Dime 3 opciones para comprar, 3 títulos. Sugerencia en bolsa americana. Sí. A ver, yo sería, honestamente, de hecho, si te parece bien, Susana, tengo un ETF muy en vista, que es el SPLV, que agrupa al final compañías que tienen bastante baja volatilidad, tienen beta defensiva, y de hecho la composición del propio ETF es bastante defensivo en este caso. De hecho, fijémonos cómo apenas ha caído. De hecho, mantiene una estructura relativamente alcista, pese a toda la tormenta que hemos estado viendo. Por lo tanto, todo lo que sea low volatility en el entorno actual estaría genial. Y a partir de ahí comprar empresas muy castigadas, que han sido muy castigadas y que también son buenas en todo el contexto actual. Pero en general, un poco de SPLV, que es low volatility, ayuda bastante a la estabilidad, en este caso, de carteras. Y luego, no es que quiera sonar muy básico, pero compañías muy buenas, negocios extraordinarios como Alphabet o Amazon, que también han sido castigadas y tienen unos fundamentales brillantes, y no creo en absoluto que vayan a quitar el dominio que tienen a nivel de cuota de mercado a nivel mundial. Por tanto, SPLV, un Amazon y un Alphabet estaría fabuloso en un contexto como el actual. Vale, y luego nos preguntaba por Walter Kluber. También, yo no sé si lo tenía para comprar ya y me pierdo. El tema, ¿sabemos el ticker? Porque yo no lo he revisado pues mucho. Mira, esta lo compañía. miro y mientras que lo busco, saludo a Marcelo. Marcelo, buenos días. Hola. Buenos días. Dígame. Quisiera, por favor, hacer una consulta, por favor. Novo Nordisk para entrar a largo plazo e Inditex. Vale, gracias. Novo Nordisk, Inditex, y estoy mirando. Mira, Walter Kluber es W de whisky, K de kilo, y L de lujo. Vale, perfecto. ¿Vemos ahora Walter mejor? Vale, sí.
Vale, ok, pues le echamos un vistazo rápidamente. Bueno, muy bien, me ha sorprendido. De hecho, creo que la habíamos comentado en su momento, Susana, me parecía que no, pero la tenemos analizada ya y eso seguramente es de los consultorios con Intereconomía. A ver, muy buena compañía. Creo que el oyente, no sé si era el mismo oyente, pero que yo recuerdo que le decía, bueno, muy buen ojo, porque nos había preguntado por varias, que eran muy similares en aspecto técnico. Fabulosa a nivel tendencial, con muy buenos apoyos, viene de tener un castigo importante desde la parte de máximos, que ante una compañía tan buena, que ha sido castigada durante tanto tiempo, caer un 25%, pero mantenerse muy bien con esa tendencia primaria, sin duda, son timings muy, muy buenos, así que por tirar un precio, cualquier cosa que esté por debajo de 116 seríamos más precavidos, pero honestamente es un regalo a los ojos lo que estamos viendo en pantalla, al menos ahora, desde mi punto de vista, claramente, ¿no? Vale. Y luego Marcelo preguntaba por... Pero es que me he despistado porque como estaba buscando el otro... Sí, Novo Nordisk. O sea, y eso que las mujeres podemos hacer varias cosas a la vez, pero me pillas ya con... ¿Nos había hablado de nuevo? Con madrugones y deseando Semana Santa. Entonces estoy un poco a por uvas. Yo también. Te confieso. Teníamos Novo Nordisk. Es verdad. Esa sí la recuerdo. E Inditex. Ahí está. Es verdad, muy bien. Nos complementamos, ¿te das cuenta? Sí, como siempre, Susana, completamente. A ver, Novo Nordisk, lo tenemos con mucha caída y muchos esperábamos algo de freno en este valor, pero realmente ha seguido cayendo. Es una compañía muy buena, acumula un 60% de drawdown. Honestamente, lo que estábamos diciendo antes, probablemente con otros valores que también venían cayendo bastante. Esperaría algo de freno, pero el hecho de que espere algo de freno no es un descarte en absoluto. Cuando miramos tendencias mensuales, poco a poco nos empezamos a acercar a niveles muy interesantes y vuelvo y repito, es una compañía francamente buena que yo sin duda, además de tener en cartera, vigilo justamente para aumentar un poco más la exposición, pero ante tal grado de caída somos un poco más prudentes, pero muy cerquita ya del nivel de apoyo mensual de tendencia. Estamos hablando de aproximadamente el nivel de 53, así que nos quedaríamos un poquito con eso. Y en el caso de Inditex, pues también ha sufrido algo de correcciones, también venía estando de forma muy vertical durante los últimos meses en general, caída del 25%, apoyo relativamente importante en el nivel que estamos marcando, que es como una especie de suelo intermedio, según lo que estábamos viendo, así que siempre y cuando estemos aguantando estos niveles, fabuloso. Una muy buena señal sería que nos vuelva a perforar y que vuelva a romper justamente el nivel de 56 y a poder ser con un poquito más de volumen por encima de la media para tener ese extra de confirmación en ese caso. Pero no obstante, con todo el grado de caída, más de 25% de drawdown, el posible apoyo que estemos viendo ahora, teniendo en cuenta el tipo de compañía que es Inditex, sin duda estaría muy muy bien. Y si debo dar un nivel, pues cualquier cosa que esté por debajo de la media móvil de 200 sesiones en gráfico semanal. Estamos hablando de nivel de 34 euros por acción, sería un buen punto de defensa en este caso para Inditex, ¿no? Oye, me interesa Bitcoin. Esto cosa mía. ¿Cómo ves Bitcoin? A ver, sí que es cierto que se ha estado moviendo mucho al compás de lo que es el riesgo, ¿no? De momento el mercado tradicional parece que está aguantando un poquito, todo hay que decirlo. Está un poco indeciso, pero bueno, de momento no ha seguido cayendo. Y eso ayuda a Bitcoin, porque es un activo en este caso que se comporta como activo de riesgo. Hay un par de niveles muy importantes, Susana, que deberíamos vigilar, que es, primero y principal, la tendencia a largo plazo ya se ve de forma muy clara, que es alcista. Y de hecho, toda la gran caída que hemos estado viendo en Bitcoin, de máximos a mínimos, que ha caído más de un 30%, es una pata correctiva, muy obvia y muy evidente según estamos viendo justamente en pantalla. Entonces, cuando ponemos un poquito de zoom a toda esta parte correctiva que hemos estado viendo ahora, nos encontramos ante un nivel importantísimo, coincidente con media móvil de 200, coincidente también con todo el techo de ese canal bajista que ha ido guiando un poco las últimas caídas. Por lo tanto, romper este nivel al alza, es decir, tener una rotura a partir de ahora, estamos hablando aproximadamente de esos niveles de 85.200. Si logramos romper y consolidar por encima de este nivel, sin duda estaríamos probablemente ante el fin de la etapa correctiva en Bitcoin, que además se apoyaría en este caso, sin duda, en la parte más primaria de toda su tendencia que estamos justamente viendo en pantalla. Así que buen tono, estamos muy cerquita probablemente de finalizar esa pauta correctiva, necesitaremos catalizadores claros que parece que podrían llegar a estar, así que sin duda, rotura de 85.200 sería una muy buena señal en este caso, ¿no? Estupendo, pues oye, lo voy a dejar aquí. Franco Machiavelli, muchísimas gracias por acompañarnos, que nada, ¿te vas de Semana Santa o no? ¿Qué haces? Más o menos, Susana, lo voy a intentar. Vamos a dejarlo ahí. Más o menos, ¿te vas o no te vas? Más o menos. Lo intentaré, eso significa. Oye, pues nada, que si te vas más o menos, si te quedas más o menos, que descanses y que los mercados nos den un poquito de tregua, ¿no? Que nos permitan coger fuerza que sí. para la vuelta. Gracias, sí. Cuídate, un abrazo. Gracias, Susana.